Apreciados estudiantes, me alegra mucho saludarles de nuevo. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema también muy importante dentro del curso de Derecho Penal, que tiene que ver con la integridad de las personas, y vamos a hablar sobre el delito de lesiones. Lo primero que quisiera que ustedes tomen en cuenta es que el artículo 3 de la Constitución Política de la República garantiza el derecho a la vida y a la integridad de la persona. El artículo 3 de la Constitución establece que el Estado garantiza y protege la vida humana desde la concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. O sea, la base que nosotros tenemos para desarrollar y estudiar los delitos contra la vida y la integridad de la persona descansa en lo que establece el artículo 3 de la Constitución Política. Como ustedes pueden establecer, ese artículo señala que se garantiza la vida desde la concepción. Esto explica también por qué el Código Penal regula algunos delitos o algunos tipos penales que castigan a quien atente contra la vida extrauterina, que es la que empieza con el nacimiento, y ahí aparecen los delitos de infanticidio, de homicidio, de asesinato, de parricidio, etc. Pero también el Código Penal sanciona a quien atente contra la vida intrauterina, y de ahí que aparezcan tipos penales denominados aborto en sus diferentes modalidades. Entonces el Estado garantiza la vida desde la concepción con estos delitos hasta la muerte. También ese mismo artículo constitucional regula que se garantiza la integridad de la persona, y entonces nosotros ahora vamos a empezar a conversar sobre el delito de lesiones, que es un delito que también atenta en contra de la integridad de toda persona, de todo individuo, porque le afecta en su salud o en su mente. Para el efecto nos tenemos que remontar al artículo 144 del Código Penal. El artículo 144 del Código Penal establece claramente que el delito de lesiones lo comete quien sin intención de matar provoca un daño en el cuerpo o en la mente de otra persona. Bueno, esa es la definición que el Código Penal nos da sobre el delito de lesiones en el artículo 144 del Código Penal. Antes de analizar detenidamente esa definición, creo que es importante tomar nota de la diferencia fundamental entre los delitos contra la vida y los delitos de lesiones, o los delitos de homicidio, asesinato, parricidio, etc., y el delito de lesiones. El punto medular que nos da la distinción entre uno y otro delito es precisamente la intención. Ustedes tienen que tomar muy en cuenta en todos los delitos del Código Penal, pero muy particularmente en estos delitos contra la vida y la integridad de la persona, cuál es la intención que tiene el sujeto al realizar su acción. Ya hemos establecido que en los delitos de homicidio la intención es dar muerte. La intención es dar muerte. Por eso, aun cuando no se logre dar muerte a una persona, si la acción y si la voluntad del sujeto iban dirigidas a dar muerte y no se logra dar muerte, sino se provocan lesiones, entonces vamos a estar no ante un delito de lesiones, sino ante un delito de homicidio en el grado de tentativa. Porque el sujeto actuó con una finalidad, no pudo consumar su acción por causas ajenas a su voluntad, y por lo tanto caemos entonces en la figura de la tentativa, regulando en ese caso un delito de homicidio en el grado de tentativa. Por eso el artículo 144 del Código Penal, cuando nos define las lesiones, dice: quien sin intención de matar provoca un daño a otro en el cuerpo o en la mente, sin intención de matar. Ahí ustedes van a distinguir entre los delitos de lesiones y todos los delitos que hemos visto. Porque en el mismo delito de aborto sí existe la intención de matar, solo que en ese caso de matar al producto de la concepción, que aún es un feto, es una persona no nacida.
En tanto que en el delito de lesiones nosotros ya no encontramos esa intención de matar, sino la intención de lesionar. Esa es una diferencia clara. No hay delito de lesiones en donde la intención haya sido dar muerte. Si alguien intenta dar muerte, le repito, y solo provoca lesiones, ese va a ser un homicidio en el grado de tentativa. El delito de lesiones automáticamente excluye el dolo de muerte. Ustedes deben de tener entonces claro que en todos los delitos de homicidio va a haber un animus necandi, que significa dolo de muerte, y en los delitos de lesiones va a haber un animus ledendi, que significa dolo de lesión. Una cosa es el dolo de muerte y otra cosa es el dolo de lesión. Bueno, el mismo artículo 144, al definir el delito de lesiones, establece que sin intención de matar actúa la persona y causa a otro un daño. Eso significa que entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, pues no puede ser la misma persona, es causar un daño a otro. De tal manera que la autolesión, si una persona se amputa una mano voluntariamente o accidentalmente, pues no va a ser procesada la misma persona por el delito de lesiones dolosas o lesiones culposas, porque la autolesión no es constitutivo de delito, toda vez que el bien jurídico tutelado es de la misma persona, es su propia integridad. Lo mismo ocurre cuando una persona intenta darse muerte, intenta suicidarse, pues pueden aplicarles medidas de seguridad para protegerlo, pero no aplicarle una sanción ni castigarlo por un homicidio en el grado de tentativa de él mismo, porque él se quiso dar muerte. Entonces, tanto la vida como la integridad de la persona pues son bienes jurídicos de la propia persona. Él puede disponer de sus bienes jurídicos y por lo tanto no va a cometer una figura delictiva al momento de provocarse una autolesión. Y se provoca, según el artículo 144, un daño en el cuerpo o en la mente. Es decir, aquí también es muy importante tomar en cuenta que la finalidad en el delito de lesiones siempre va a ser dañar, siempre va a ser provocar un daño en el cuerpo o en la mente de la persona. Por eso, cuando se hace una intervención quirúrgica por un médico, nosotros vamos a encontrar que, en definitiva, no existe de ninguna manera un hecho delictivo, aun cuando el médico provoca físicamente una lesión, es decir, provoca una herida. Al momento de hacer una intervención quirúrgica, sea una cirugía plástica, sea una operación necesaria para salvaguardar la salud de la persona, pues provoca, claro que provoca una lesión, porque provoca con el bisturí una lesión en el cuerpo, por ejemplo. Pero ¿por qué eso no es delito de lesiones? Aunque físicamente pues se hace una lesión en el cuerpo. Bueno, sencillamente porque no se hace con el ánimo de dañar el cuerpo o la mente. Por eso el artículo 144 claramente les dice que comete el delito de lesiones quien sin intención de matar provoca a otro un daño en el cuerpo o en la mente. Ese daño es un menoscabo, es un perjuicio, en tanto que la intervención que realiza un médico no tiene ese propósito, sino tiene como propósito salvaguardar la salud del paciente. Y nosotros en ese caso concreto encontramos en el artículo 24 del Código Penal, en el numeral tercero, la causa de justificación, que es el legítimo ejercicio de un derecho. Si ustedes le dan lectura a ese artículo 24, numeral tercero, establece que no comete ningún delito quien ejecuta un acto en el ejercicio legítimo de la profesión a la cual se dedica, que este es el caso, digamos, del médico cuando realiza una intervención quirúrgica. Entonces, con esto nosotros debemos de tener clara cuál es la naturaleza del delito de lesiones, cuál es el fin, cuál es el propósito y cómo distinguirlo de otros delitos contra la vida y la integridad de la persona. Luego es importante revisar que los delitos de lesiones están contemplados en nuestro Código Penal del artículo 144 al 150 bis.
Ahí nosotros vamos a encontrar todos los delitos de lesiones, del 144 al 150, y luego el artículo 151 con el delito de contagio de infecciones de transmisión sexual. En estos tipos penales que nosotros encontramos dentro de estos artículos, vamos a establecer también que la diferencia entre la mayoría de los delitos de lesiones tiene que ver con el resultado. El resultado de la lesión, ¿qué tan grave es la lesión? Dependiendo de la gravedad de la lesión, entonces nosotros vamos a encontrar que se trata de un delito de lesiones grave, como las lesiones gravísimas, por ejemplo, o de un delito de lesión no grave, sino leve, y en ese caso estaríamos precisamente ante el delito de lesiones leves. Todo depende del resultado. Entonces son delitos que se califican por el resultado. Y lógicamente, entre más grave es el delito de lesiones, pues más alta es la pena que aparece establecida en el tipo penal en el código. Y los jueces, como ustedes saben, los jueces tienen que fundamentarse para aplicar la pena dependiendo las causas atenuantes o agravantes entre el mínimo y el máximo que aparece para cada delito en el Código Penal. El primer delito de lesiones que nosotros encontramos como el delito, digamos, de lesiones con mayor pena y más grave es el delito de lesiones específicas. Este artículo 145 regula las lesiones específicas y establece que quien de propósito castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona, será sancionado con prisión de 5 a 12 años. Si ustedes se dan cuenta, es un delito en donde la pena es elevada de 5 a 12 años. Se trata de una persona que realiza una acción directamente para provocar ese resultado, que es castrar o esterilizar, dejar ciego o mutilar a otra persona. Ese es el delito de lesiones específicas. Luego en el artículo 146 nosotros encontramos el delito de lesiones gravísimas y establece este artículo que quien causare a otro lesión gravísima será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Es lesión gravísima la que produjere alguno de los resultados siguientes. Primero, enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. Segundo, inutilidad permanente para el trabajo. Tercero, pérdida de un miembro principal o de su uso de la palabra. Cuarto, pérdida de un órgano o de un sentido. Y 5, incapacidad para engendrar o concebir. Aquí, en este delito de lesiones gravísimas, nosotros vamos a encontrar entonces que el resultado de esas lesiones gravísimas tiene que encajar en uno de estos 5 numerales. Al igual que lo mencionamos en el delito de asesinato, en donde para que existiera el delito de asesinato no era necesario que se dieran todos los numerales que califican ese delito como un delito de asesinato, sino bastaba con que se diera uno para que el delito estuviera consumado, pues aquí de la misma manera. De la misma manera no es necesario para que exista el delito de lesiones gravísimas que se den estos 5 numerales. Basta con que se dé uno y con ese numeral que se dé, que se cumpla, pues entonces ya el delito se tipifica como delito de lesiones gravísimas. Es importante mencionar que en estos delitos de lesiones que se califican por el resultado, van a aparecer muchos parámetros, muchos elementos de los tipos penales aquí establecidos, en donde el juez o el fiscal o el defensor no van a poder determinar en realidad cuál es el efecto de la lesión provocada. Por ejemplo, aquí en el delito de lesiones gravísimas, dice que se comete ese delito primero quien produce a través de la lesión una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. Bueno, esa enfermedad incurable no la va a poder determinar el juez. O en las lesiones graves, cuando señala que se produce la debilitación permanente de la función de un órgano, o de un miembro principal, o de un sentido. O cuando se produce incapacidad para el trabajo por 30 días, por ejemplo.
Esos son parámetros que no puede establecer el juez. Aquí entra auxiliarmente en juego otros profesionales, en el caso de los expertos, el médico forense, que va a emitir dictámenes a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, del INACIF, para orientar al juez, para darle elementos al juez y que el juez ya tenga una base para determinar qué tipo de lesiones se trata. Entonces, en este delito de lesiones, en estos delitos de lesiones, va a jugar un papel muy importante el dictamen médico forense, porque es el que va a orientar al juez para establecer qué tipo penal pudo haberse cometido. Otra parte que considero muy importante explicar en este punto es la siguiente. Si ustedes leen detenidamente el artículo 145, que ya vimos que son las lesiones específicas, y ven detenidamente el delito de lesiones gravísimas en el 146, ustedes se deberían de percatar de que aparentemente en los dos tipos penales se contemplan hechos similares o circunstancias similares. Pareciera que los dos tipos penales tienen elementos que son los mismos. Y déjenme que se los explique. El delito de lesiones específicas dice quien de propósito castrare o esterilizare. Y el artículo 146 de las lesiones gravísimas establece en el numeral quinto quien produzca incapacidad para engendrar o concebir. Esterilizar y castrar va a producir automáticamente la incapacidad para engendrar. Entonces, engendrar o concebir. Entonces, aparentemente, el mismo elemento que aparece en las lesiones específicas aparece en las lesiones gravísimas. Si vemos otro párrafo del artículo 145 de las lesiones específicas, señala quien dejare ciego, porque el artículo dice quien de propósito castrare o esterilizare o dejare ciego o mutilare a otra persona. Y el 146 en el numeral cuarto dice que son lesiones gravísimas cuando se provoca la pérdida de un órgano o de un sentido, pues la persona que queda ciega pierde el sentido de la vista. Y entonces aparentemente en estos dos tipos penales se están contemplando los mismos hechos, pero uno es una lesión específica con pena de 5 a 12 años y la otra es una lesión gravísima con pena de 3 a 10 años. En realidad, esa similitud solo es aparente, porque cuando nosotros analizamos estos artículos y revisamos lógicamente la propia doctrina sobre los mismos, vamos a encontrar que en el delito de lesiones específicas, el propósito específico del sujeto activo es castrar o esterilizar, o el propósito es dejar ciego al sujeto pasivo. En tanto que en las lesiones gravísimas se provoca una lesión, pero no era ese el propósito específico. El propósito era lesionarlo, solo que al lesionarlo, producto de la acción que se realiza, la persona pierde el sentido de la vista. Digamos, por ejemplo, en las lesiones específicas, cuando la persona de propósito quiere dejar ciego, este es el caso, por ejemplo, de dos sujetos que golpean a un individuo, lo lesionan y le extraen los ojos. Le extraen los ojos para dejarlo ciego. Entonces, le están provocando una lesión con el ánimo de dejarlo ciego. Ese es el propósito específico. En tanto, en las lesiones gravísimas, ustedes pueden pensar en dos sujetos que golpean a un joven, lo golpean y finalmente lo empujan. Al caer, él se golpea la cabeza, sufre una fractura en el cráneo y luego se lesiona el cerebro del producto de esa fractura y pierde el sentido de la vista. Pero ellos no lo querían dejar ciego, ellos lo querían lesionar, no dejarlo ciego. Solo que producto de la acción que ellos generaron, que ellos provocaron, el sujeto pasivo perdió un sentido y perdió el sentido de la vista. Pero no era el propósito específico de ellos. Entonces,
Es más grave la lesión específica, por eso tiene una pena más alta, se llama lesiones específicas, es más grave que las lesiones gravísimas, porque las lesiones gravísimas, aunque se le deja ciego, se le hizo perder un sentido, no era esa la intención específica. De tal manera que en el delito de lesiones específicas nosotros encontramos algo que se llama un dolo específico. El dolo específico significa que la intención directa de los sujetos era producir ese resultado: castrar o esterilizar, dejar ciego o mutilar a otra persona. Ese es el dolo específico que existe en las lesiones específicas. El delito de lesiones gravísimas también es doloso, o sea, no es por imprudencia, es intencional. Querían lesionar, pero no querían dejar ciego necesariamente, y ese fue el resultado. Entonces, aunque en ambos el resultado es el mismo, la intención o el nivel del dolo es diferente. En uno es un dolo directo, en las lesiones gravísimas, y en las lesiones específicas un dolo específico de producir ese resultado, y por eso la pena es más alta. Luego encontramos, siguiendo el orden de los delitos de lesiones en nuestro código, los delitos de lesiones contemplados en el artículo 147, lesiones graves, y el delito de lesiones leves contemplado en el artículo 148. En estos casos nosotros de nuevo vamos a encontrar que el delito se califica por el resultado, dependiendo la gravedad del resultado de la lesión que se provoca, pues dependiendo de esa gravedad, así va a ser una lesión grave o una lesión leve según sea el caso. El artículo 147 establece que son lesiones graves o que comete el delito de lesiones graves quien causare a otro esta lesión será sancionado con prisión de 2 a 8 años, y es lesión grave la que produjere alguno de los resultados siguientes. Primero, debilitación permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido. Segundo, anormalidad permanente en el uso de la palabra. Tercero, incapacidad para el trabajo por más de un mes. Y cuarto, deformación permanente del rostro. Esa es la lesión grave. Si ustedes se dan cuenta, aquí nuevamente opera lo que yo les mencioné con anterioridad, que es la necesidad de que el juez y las partes en un proceso pues puedan auxiliarse en estos delitos de expertos, en este caso médicos forenses, que les ayuden a determinar la gravedad de las lesiones provocadas en la persona y cuáles son las secuelas o cuáles son los efectos que va a producir esa lesión en la salud, en la mente de la persona, para determinar exactamente de qué tipo penal se trata. Por ejemplo, aquí en las lesiones graves se habla de la debilitación permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido. Eso lo van a establecer los médicos. O bien la incapacidad para el trabajo por más de un mes. Aquí son los médicos los que les van a decir si una lesión que se le provocó a una persona necesita un reposo o necesita dejar de laborar por 8 días, por 15 días, por un mes o por 2 o 3 meses. Entonces, esos elementos que nos va a aportar el experto son los que nos van a ayudar a determinar qué tipo de lesiones se cometió. Y entonces de eso va a depender la pena y de eso va a depender el proceso que se le siga a la persona por uno u otro delito. Si ustedes se dan cuenta, estos delitos de lesiones se califican totalmente por el resultado. Por ejemplo, en las lesiones graves, la incapacidad para el trabajo es por más de un mes. En las lesiones leves del artículo 148, la enfermedad o incapacidad para el trabajo es por más de 10 días, sin exceder de 30. Entonces, pues lógicamente es el resultado el que va a ir calificando ante qué tipo de delitos nosotros nos encontramos, ante qué tipo de lesiones nos encontramos, porque básicamente se trata de delitos que se califican por el resultado. El artículo 148 regula el delito de lesiones leves y establece que quien causare a otro lesión leve será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Es lesión leve la que se produjere en el ofendido
alguno de los siguientes resultados. Primero, enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días sin exceder de 30. Si excede de 30 días la incapacidad para realizar el trabajo, entonces ya el delito no va a ser de lesiones leves, sino lógicamente será un delito de lesiones graves. Segundo, pérdida e inutilización de un miembro no principal. Y tercero, cicatriz visible y permanente en el rostro. Esos son los elementos que tipifican ya el delito de lesiones leves. Como ustedes se pueden dar cuenta, en todos estos delitos de lesiones que nosotros hemos visto, pues existen, aunque el tipo penal no lo diga expresamente, existe un dolo de lesión. En todos estos delitos existe la voluntad de provocar un daño en la persona. Se tratan de lesiones de lesiones dolosas. Ya vamos a ver en un momento las lesiones culposas. Porque hay intención, se trata de lesiones dolosas. Entonces, cuando nosotros vemos que la intención es la diferencia entre unos y otros delitos, nosotros nos explicamos por qué cuando una persona queriendo lesionar, fíjense, queriendo con la intención de lesionar, mata, ustedes ya tendrían que saber ahorita de qué delito estoy hablando. Les repito, es el caso en que una persona no tiene la intención de dar muerte, sino quiere lesionar. Pero se le va la mano, digámoslo de esa manera. Se le va la mano, no quería matar, solo quería lesionar, pero mató, sin intención de matar. Entonces nosotros ahí vamos a encontrar que como el resultado es muerte, pues se trata de un homicidio. Y este es el caso del homicidio preterintencional, que se establece en el artículo 126. Y establece el artículo que comete el delito de homicidio preterintencional, pues la persona que realiza esa acción sin querer dar muerte, y la sanción que se le aplica es de 2 a 10 años. Pero ¿cuál es la característica particular ahí de la preterintencionalidad? Pues la característica fundamental es que no se tenía la intención de producir ese resultado. Eso lo establece en las circunstancias atenuantes el artículo 26 del Código Penal en su numeral sexto. Dice no haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar que en ese homicidio, como solo se quería lesionar y se dio muerte, pues no va a ser lesiones porque hay un fallecido. Es un delito de homicidio, pero es un homicidio preterintencional, porque la preterintencionalidad, les repito, en el artículo 26, numeral sexto, establece que hay preterintencionalidad cuando sin haber intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo, este es el caso de la muerte, pues existe esa figura de la preterintencionalidad. Por lo tanto, cuando una persona no quiere matar y mata, el tipo penal se denomina homicidio preterintencional. Pero por el contrario, cuando una persona quiere matar y solo lesiona, entonces no importa el resultado de esa lesión, no importa porque la intención era muerte, ese va a ser un homicidio en el grado de tentativa. Les repito, en el primer caso, la persona no quiere matar, solo quiere lesionar, pero mata, es homicidio preterintencional. En segundo caso, opera totalmente a la inversa. El sujeto quiere matar, pero no mata, solo lesiona, ese es un homicidio en el grado de tentativa. Ahí ustedes ya no tienen por qué ir a ver el resultado de la lesión, si es grave o es gravísima, ni qué incapacidad produjo, porque la intención era muerte. Entonces ya no puede ser lesiones, sino ese va a ser un homicidio en el grado de tentativa. Siguiendo entonces en el orden, nos corresponde ahora conversar sobre el delito de lesión en riña, artículo 149. Este artículo de lesión en riña establece que cuando en riña tumultuaria se causaren lesiones, sin que pueda determinarse al autor o autores de las mismas, se aplicará la pena correspondiente a las lesiones rebajada en una tercera parte.
a quienes hubieran ejercido alguna violencia en la persona del ofendido. Bueno, este delito de lesión en riña tiene la misma composición, tiene la misma estructura del delito de homicidio en riña tumultuaria. Estas son, en el artículo 149, lesiones en riña, en tanto que el artículo 125 regula el homicidio en riña tumultuaria. Tiene la misma característica. ¿Y cuál es la característica tanto del homicidio en riña tumultuaria como de las lesiones en riña? Pues la característica es que son varias personas las que participan en este hecho, acometiéndose entre sí, atacándose, peleando entre sí. Resulta en el homicidio en riña tumultuaria un muerto y en la lesión en riña resulta un lesionado, pero el problema es que como son varias las personas que se están atacando entre sí, no se puede establecer quién cometió el delito, no se puede establecer quién fue el autor. En el caso del homicidio, no se puede establecer quién fue el que provocó el resultado muerte. Y en el caso de las lesiones, no se puede establecer quién fue el que provocó la lesión. Entonces, se les castiga a todos los que intervinieron, provocando agresión en la persona con la pena rebajada. Por eso el tipo penal de la riña dice: cuando en riña tumultuaria se causaren lesiones sin que pueda determinarse al autor o autores de las mismas, se aplicará la pena correspondiente a las lesiones rebajada en una tercera parte a quienes hubieran ejercido alguna violencia en la persona del ofendido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay lesiones y las lesiones pues serán lesiones en riña y se le va a aplicar la lesión que corresponda, sea leve, grave o gravísima, pero rebajada en una tercera parte. La pena se rebaja en una tercera parte. Nosotros ya sabemos cómo se rebajan las penas. Se rebaja el mínimo y el máximo para que queden así los nuevos límites, mínimo y máximo fijados para ese delito. Entonces, aquí se rebaja la pena en una tercera parte. ¿Qué es lo necesario para que exista este delito? Bueno, que varias personas se acometan confusa y tumultuariamente. Son varias personas que se agreden. Y luego, que no se puede establecer quién provocó la lesión, porque si se establece quién provocó la lesión, a él hay que sancionarlo sin rebajarle la pena. Pero como no se puede establecer quiénes son los autores, solo consta quienes ejercieron alguna violencia, a todos se les castiga con la pena rebajada en una tercera parte. Vale la pena aquí también decir que este caso, al igual que el homicidio en riña tumultuaria, es un caso totalmente diferente al linchamiento. Muchas veces se confunde el linchamiento con estos tipos penales, pero son diferentes. Porque en el linchamiento es una turba la que está atacando a una sola persona. En cambio aquí, tanto en el homicidio en riña tumultuaria como en las lesiones en riña, se trata de dos grupos de personas que se atacan y se acometen entre sí de manera confusa y tumultuaria. Por eso no se puede determinar quién es el que está realizando la acción concreta que produce el resultado muerte en el homicidio en riña tumultuaria y el resultado de lesiones en el delito de lesiones en riña. Diferente totalmente al linchamiento, porque ya son todos contra uno. Luego, el artículo 150 del Código Penal establece también el tipo penal de lesiones culposas y señala que quien causare lesión por culpa, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Y luego aparece otros elementos: cuando el delito fuere causado al manejar vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor, o en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental o volitiva, pues se impondrá también además una pena de multa. Bueno, entonces aquí nosotros encontramos en el artículo 150 ya un delito de lesiones que difiere de los anteriores.
¿Cuál es la diferencia entre este artículo 150 de las lesiones culposas de los delitos de lesiones anteriores? Es que este delito de lesiones culposas excluye el dolo. Es decir, el delito de lesiones culposas no va a incluir un dolo de lesión, porque lo que aparece aquí es la culpa. O sea, aquí lo que aparece es en el sujeto activo no una intención, sino una falta de deber de cuidado, un descuido. Lo que algunos le llaman imprudencia, negligencia o impericia, pero en realidad técnicamente es la falta de deber de cuidado. Porque el Código Penal, bueno, más que el Código Penal, el ordenamiento jurídico, las relaciones de convivencia en una sociedad, como ya lo hemos dicho, nos imponen a todos la responsabilidad de tener cuidado con las acciones que ejecutamos, de ser responsables en las acciones que ejecutamos. Entonces, no solo se trata de que la legislación sancione cuando alguien afecta a otro intencionalmente. También hay tipos penales, también hay delitos que aparecen tipificados en nuestro Código Penal, en donde se va a sancionar a las personas que, aún sin intención, hubieran provocado un daño a otro, una lesión a otro, una muerte a otra persona, por descuido, por no ser cuidadoso, por no ser responsable en la acción que se ejecuta. Ese es el caso de las lesiones culposas. Recuerden ustedes que la diferencia entre el dolo y culpa radica precisamente en eso. En el dolo hay intención, en la culpa lo que hay es falta de deber de cuidado, Entonces, ustedes esto lo encuentran así definido en los artículos 11 y 12 del Código Penal. El artículo 11 del Código Penal les dice el delito culposo, el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando sin perseguir ese resultado el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Ese es el delito doloso. Y el artículo 12 regula el delito culposo diciendo que el delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Entonces, en el artículo 150 nosotros lo que encontramos es la provocación, digamos, de una lesión, solo que sin intención. Se provoca por falta de deber de cuidado. No hay intención, sino hay un descuido, hay una falta de deber de cuidado y el resultado pues es una lesión. Aquí ya no se califica la lesión por la gravedad del resultado. Aquí ya no es necesario eso, porque basta con que se provoque una lesión, no importa la gravedad de la que se trate, sin intención, siempre que sea sin intención, y el delito siempre va a ser lesiones culposas. Entonces, en los delitos intencionales dolosos nosotros vamos a ver que el tipo de lesión se califica por el resultado y la pena se califica por el resultado, mientras que en el delito de lesiones culposas ya no se califica el delito por el resultado. Basta con que se provoque una lesión y que la lesión se haya provocado por falta de deber de cuidado sin intención para que se cometa el delito de lesiones culposas. Otra cosa que creo que hay que tener claro aquí es que este delito de lesiones culposas debe realizarse con ocasión de acciones ilícitas, tal y como lo establece el artículo 12 del Código Penal, con ocasión de acciones lícitas, para que pueda ser delito de lesiones culposas. Y no necesariamente tenemos que pensar en delito de lesiones culposas producidas por un accidente de tránsito. Puede ser cualquier tipo de lesiones culposas. Digamos, el que está limpiando un arma de fuego en su casa y no descarga el arma y provoca un disparo y lesiona a una persona, pues van a ser lesiones culposas. Aquí el que realiza una acción en una obra de construcción y al no tener el debido deber de cuidado deja caer un bloque o un ladrillo y lesiona a una persona, pues va a ser lesiones culposas.
Si lo mata va a ser homicidio culposo, lógicamente, pero si lo lesiona van a ser lesiones culposas. O sea, no debemos delimitar las figuras de las lesiones culposas o el homicidio culposo necesariamente a hechos de tránsito. Basta con que se produzca el resultado muerte en el homicidio culposo, o basta con que se produzca el resultado de lesiones en las lesiones culposas sin intención, sí, con falta de haber de cuidado, no habiendo tenido cuidado, para que el delito de lesiones culposas esté consumado. Entonces, una cosa es el delito de lesiones en términos generales intencionales, y otra cosa es el delito de lesiones culposas en donde ya se da sin intención, igual que en el homicidio. Una cosa son los homicidios intencionales y otra cosa es el homicidio culposo, porque en el mismo pues no aparece el dolo de muerte en el homicidio culposo, sino lo que aparece también es una falta de deber de cuidado de parte del sujeto activo. Bueno, entonces, jóvenes, esto tiene que ver con la descripción que aparece en nuestro Código Penal de los delitos de lesiones, que como les repito, se califican mucho por el resultado. Cuidado con el tema de la intención, porque eso hace abismal la diferencia entre una acción y otra, entre un delito de homicidio y un delito de lesiones. Y bueno, nosotros concluiríamos la conversación del día de hoy hasta en este punto para continuar en la próxima sesión con los delitos que aún nos quedan pendientes. Muchas gracias.